Muy buenas a todos, mi nombre es Everson Restrepo y voy a explicar las historias de usuario que hicimos para la especificación del proyecto. Ah, Aquí tenemos, pues se pueden observar las épicas que nosotros identificamos en el proyecto. Son cuatro en total. La primera hace referencia a lo que es el login. Entonces aquí en la historia de usuario 1.1 vemos el login de la empresa, el login del coordinador para 1.2 y así. Y también la historia de usuario 1.4 hace referencia entonces al cambio de contraseña por parte del rol de la empresa. También tenemos la historia épica 2, que esta ya hace referencia a las funcionalidades de la empresa, de la compañía. Entonces la empresa puede postular proyectos, es decir, subir las solicitudes al sistema para que ya posteriormente el coordinador las analice. También puede editar los proyectos que ha subido, eliminar las propuestas que ha subido, ver el estado de los proyectos que ha subido, muy importante porque pues por defecto los proyectos se suben con estado por defecto recibido. Entonces es muy importante pues que la empresa mire si ya ha sido aprobado, rechazado o si está en pendiente. Y también pues la empresa tiene una funcionalidad que es para registrarse en el sistema. Entonces podemos ver una historia de usuario aquí, por ejemplo um, esta corresponde a postular los proyectos. Listo. Entonces, primero que todo tenemos el primer criterio de aceptación, el exitoso, donde la empresa pues ha ingresado la información correctamente, no hace ningún falta, ningún dato por ahí. También pues hay datos ya, digo, hay criterios fallidos, ¿vale? Por ejemplo en el que no ha llenado pues campos obligatorios, también campos con formato incorrecto, significa que la información pues ha sido incorrecta, ha sido diligenciada incorrectamente y entre otras. También podemos saber, también para la historia épica 3 tenemos ya, hace referencia a las funcionalidades del coordinador. Listo, como dijimos anteriormente, el coordinador puede evaluar la propuesta que ya ha sido subida por la empresa, puede visualizar todas las propuestas, también puede asignar los estudiantes a la propuesta que ha subido la empresa, eliminar un estudiante, registrar. También hace como las funciones como de administrador, el coordinador. Es como si tipo administrador también. Puede eliminar, crear estudiantes, empresas. Y también puede monitorear el avance del proyecto. Aunque aquí lo más importante del coordinador es el evaluar la propuesta del proyecto, que es donde visualiza el proyecto y donde le cambia el estado. Entonces, por ejemplo, aquí el criterio de aceptación 1, que es aceptar la propuesta. Entonces, dado que se encuentra en una sesión donde está el proyecto, él le hará clic a detalles del proyecto y mediante un campo le saldrán varias opciones de estado. Entonces, él puede aquí darle aceptado. También, después de aceptado, aquí dice haz clic en la opción rechazar dentro del campo de estado donde se presentan las opciones aceptar y rechazar. Entonces, estas dos criterios de estación hacen regresa cuando está recibido el proyecto. Ya cuando está aceptado el proyecto, la única manera, pues el único estado al que se le puede cambiar es en ejecución o rechazado. Listo, entonces aquí pues vamos a seguir mirando. Y por último tenemos la épica número 4 que hace referencia pues a los estudiantes como tales, que el estudiante se puede registrar. Esta la historia de usuario 4.2, que el estudiante puede, digamos, en una lista de proyectos darle aplicar a uno, pues como que le puede interesar un proyecto y postularse. El coordinador pues va a ver esas solicitudes de los estudiantes y posteriormente pues va a poder asignarlos a los proyectos que los estudiantes le interesaron. Entonces, por ejemplo, aquí el estudiante puede, entonces, dado que se encuentra en los detalles del proyecto, si le da clic a postular, entonces si todo está correctamente los datos, entonces el estudiante ya podrá ver en la pantalla su solicitud enviada, se espera que el coordinador la acepte. Listo. Y aquí tenemos pues también los criterios pues de fallo, que no, pues, no exitoso, que por ejemplo aquí el promedio está muy bajo o ya se encuentra en nuestro proyecto, vale, suponiendo que hay reglas de negocio similares a esas. Y también la manera en que nosotros nos organizamos para llevar a cabo el proyecto
fue utilizando la metodología de Scrum. Entonces aquí podemos pues observar los sprint planning que teníamos nosotros ya, pues que planeamos para llevar a cabo el proyecto. El primero pues fue para diseñar los prototipos, el repositorio y bueno, y aquí en esta columna podemos ver el encargado y de aquí en esta columna podemos ver pues si ya está acabado. Um, Aquí podemos ver también en la pila de prioridad, estas que están resaltadas en amarillo oscuro, fueron pues, a las que les dimos la prioridad de hacer para el primer corte. Y entonces pues de esta manera fue como nosotros nos organizamos para llevar a cabo el proyecto. Mi nombre es Brian Meneses. Primero que todo explicaré los prototipos. Los desarrollamos aquí en Figma. Los tenemos organizados por historias de usuario. Bueno, entonces iniciamos con la historia de usuario, la 1, que es la de acceso a usuarios. Aquí tenemos lo que son el login para iniciar sesión, digamos los de recuperar contraseña, los de registrar una empresa, los de registrar un estudiante y pues respectivos mensajes de confirmación, ¿no? También tenemos la historia de usuario 2, que es la de gestionar de proyectos como coordinador. Aquí lo primero que el coordinador va, cuando ingrese, ¿no? Lo que va a ver son el listado de empresas. También puede navegar hacia el listado de estudiantes, hacia el listado de proyectos. Y también tenemos esta parte que es de mirar detalles de un proyecto, ¿no? Cuando le clic sobre un proyecto le desplegará este prototipo donde puede ver toda la información del proyecto y también los comentarios, ¿no? Esta es la forma de comunicarse entre el coordinador y la empresa. Más mensajes de confirmación. Tenemos esta parte de gestionar proyecto también, que es donde asigna, bueno, a un proyecto seleccionado se le asigna un grupo de estudiantes. En la primera entrega no estaba programado, pero ahí está el prototipo. También tenemos la parte de la historia de usuarios, la de gestionar proyectos como empresa, donde al ingresar al sistema lo primero que va a ver es el listado de proyectos. También puede registrar un proyecto llenando estos campos pues obligatorios y los respectivos mensajes de confirmación. También podrá ver la información de un proyecto pues clicando sobre un proyecto. También tenemos la parte de confirmar, ¿no? Cuando registre un proyecto, mensajes de confirmación. También tenemos la historia de usuario, la de gestionar proyectos como estudiante, donde el estudiante al ingresar al sistema lo primero que va a encontrar es este prototipo, donde va a encontrar el listado de proyectos organizados, ¿no? También puede ver la información del proyecto junto con la opción de postularse, ¿no? Al postularse pues se demuestran los respectivos mensajes de confirmación pues de su proceso, ¿no? Explicando la parte del código, el sistema cuando inicia, aquí está el main. En el main lo que hacemos es crear los repositorios y creamos un login, sí, el GUI del login. El GUI del login consiste en esta parte donde lo que va a obtener es el usuario y la contraseña del usuario. Va a utilizar un servicio y es el de loguearse, ¿no? Entonces le manda al usuario y la contraseña ingresadas. Este servicio está programado aquí en el donde lo que hace es encontrar el usuario con el usuario, mejor dicho, le pasa el usuario y lo manda a la base de datos a consultarlo. Acá tenemos la base de datos. Aquí lo que hace es conectarse a la base de datos. En caso de que exista, pues crea un usuario, lo instancia y lo retorna al usuario. Pues obviamente para instanciar el usuario tiene que estar previamente creada la clase de usuario, donde tiene usuario, contraseña, email, rol y estado, ¿no? El rol va a ser importante pues porque lo vamos a utilizar acá en el GUI login, y es que a partir de ese rol voy a poder crear digamos la instancia de qué abrir, si es un estudiante o utilizo una clase auxiliar, CreateFrame, para validar quién está ingresando al sistema, donde lo que hace es recibe el usuario y le obtiene el rol, ¿no? Si el rol es estudiante, pues crea los servicios necesarios para crear este GUI
gestión de software como estudiante. Lo mismo para coordinador y empresa, ¿no? Bueno, ejecutemos el programa para un inicio de sesión. Está cargando en el momento. Aquí está el prototipo, ingresemos como admin. Pues aquí ingresaría como coordinador, ¿no? Aquí inicialmente pues muestra quién está conectado. Esta parte la explicarán mis compañeros. También desde el coordinador puede registrar estudiante. Eh, digamos que vamos a registrar a William. Bueno, este correo tiene que tener un formato válido, si no me lanzará la excepción. Teléfono cualquiera. Y el programa pues registra al estudiante correctamente. Lo mismo pues para registrar empresa, ¿no? Registremos por ejemplo no sé, una heladería. No, este es el NIT. Digamos que una heladería. Un formato válido. Formato válido es que tiene que tener una arroba y un punto, ¿no? Contacto, pues registremos aquí a Julián, apellido García, teléfono, digamos que cualquiera, cargo administrador. Y seleccionamos una tecnología que va a ser otra. Ahí tenemos esta parte. Bueno, esa es la parte que a mí me correspondía. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los atributos de calidad para gestión de proyectos académicos para empresas. Antes de comenzar tenemos que tener en cuenta que es una aplicación, que es un monolito, que usa capas y que tiene el micropatrón MVC. Pasando con el primer atributo, que es la modificabilidad. Esto lo cumple satisfactoriamente porque al tener capas tiene una alta cohesión. ¿Qué nos ayuda a que tenga una alta cohesión? Que todas las capas sean independientes y al generar cambios en una casi no se verán afectadas las demás o no se verán afectadas las demás. Lo siguiente sería la escalabilidad. Para un monolito la escalabilidad no es óptima. ¿Por qué? Para escalarlo tendríamos que colocar la carpeta Access en un servidor que supiera manejar las entradas y las salidas que le está dando a los usuarios. Pero como sabemos, un monolito no le va a sacar provecho a eso, a diferencia de los distribuidos. Entonces, en este caso, le faltaría desempeño. En el desempeño sí se puede cumplir, puesto que como estamos dividiendo la lógica en diferentes capas, no estamos saturando ninguna y a la hora, por ejemplo, de llamar a un GOI, no tiene que leer tantas cosas como, por ejemplo, procesos, procedimientos, funciones y diferentes cosas, sino que simplemente entra la GOI, al hacerle un botón a algo, simplemente llama a service y service llamaría repository para traer información o subir información o buscar información, lo cual lo hace tener un muy buen desempeño. Ahora vamos a hablar acerca de los modelos C4. Como primer nivel tenemos el de contexto y en este tenemos a compañía como una persona. Compañía sube proyectos y puede revisar el progreso de los estudiantes con respecto a su proyecto. Tenemos también a coordinador, que el coordinador decide qué equipo o qué personas asignar al proyecto subido por compañía. Un estudiante puede subir avances de código del proyecto y puede aplicar a diferentes proyectos. Ahora, si a Academic Project Management le llega a un proyecto y nuestro coordinador desea aceptar o rechazarlo, este utilizará el email system para notificar la decisión a compañía. Como segundo nivel tendríamos el de contenedores, el cual, como ya sabemos, pues esto ya explicamos su lógica, pero ahora agregamos el contenedor de la base de datos, la cual está hecha en MySQL. Ahora sí, al estudiante poder subir el avance de algún proyecto, ahora se puede guardar en esta base de datos, al igual que cuando aplique a un proyecto, se va a guardar esa decisión en la base de datos. Si la decisión
el coordinador fue agregar a 4, 5, 6 personas, se puede guardar cuáles fueron esas 6 personas, 5 o 4 personas en la base de datos para el proyecto subido por una compañía. Como siguiente nivel tendríamos el de componentes. El de componentes iniciaría en el login. El login, lógicamente nosotros al ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña, llamará el login component, el cual decidirá qué logic layer usar. No es que tengamos diferentes logic layers, simplemente que cada interfaz gráfica utiliza diferentes servicios que nos ayudan a administrar esta lógica. Por ejemplo, si lo viéramos como estudiante, podríamos ver los proyectos aceptados por el coordinador y podríamos postularlos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si le doy clic al postular, el logic layer va a llamar al data layer para poder guardar esa postulación. Yéndonos por la otra rama, que sería el de Reset Password System, esto nos ayudaría que en caso de que nos olvidemos la contraseña, simplemente pues se enviara un email para poder recuperarlo. Y esto utilizaría el email system. Como siguiente tendríamos el diagrama de clases, que en este caso tenemos el de Logic Layer. ¿Qué tenemos en Logic Layer? Tenemos la capa de domain, la cual tiene otras 3 carpetas, las cuales son servicios, entidades y states. Los states son utilizados por los proyectos para ver si se cerró, si se rechazó, si está en ejecución, si se recibió o fue aceptado. Por ejemplo, en el anterior ejemplo que di de que un estudiante ingresaba y podía postularse en algún proyecto, esto llamaría a Postulation Services, el cual guarda la postulación en la base de datos. Y aquí tendríamos las entidades que utiliza nuestra aplicación. Sería Company, Coordination, User, Student, Postulation y Company. Y estos serían nuestros modelos C4. Ahora vamos a explicar el código de geo y gestión de software estudiantes. Como vemos, estos son sus atributos y este es su constructor que inicializa sus atributos y también los componentes de la interfaz. En esta línea de código lo que hacemos es traer el nombre del usuario y simplemente disociarlo en nuestro text file. Pues luego llamaría a actualizar proyectos. Lo que hace esto es llenar nuestro table con esta lista de proyectos. Como vemos aquí traemos una lista de proyectos llamando al servicio de proyectos y dándole la función de obtener proyectos. Luego le damos el modelo a nuestro table y llenamos nuestro table con la información que ya tenemos de los proyectos posteriormente traídos. Ahora, si aunque sea existe un proyecto, va a generar un botón, el cual va a ser el de postulaciones. Al darle clic aquí, nos va a llevar al geo y detalles proyecto. ¿Qué hace el geo y detalles proyecto? Como vemos, estos son sus atributos. Aquí inicia sus atributos y nos muestra detalladamente la información del proyecto para darnos una idea de qué es el proyecto y toda la información que necesitemos. Aparte de eso, tenemos un botón. Este botón crea un estudiante y luego procede a buscar al estudiante por el username del usuario que ingresó aquí. Lógicamente, creamos el timestamp de la fecha actual y generamos la postulación. Generamos la postulación a través de lo que ya tenemos, o sea, el código del estudiante que anteriormente trajimos y el código del proyecto que ya teníamos, y también con la fecha actual. Posteriormente llamamos al servicio de postulaciones para ver si existe esa postulación. Si no existe, nos retornará un true. Entonces, al tener un true, podemos hacer que el servicio de postulaciones llame al repositorio y haga un save de postulaciones con esta postulación que empezamos. Y esto nos dirá si se hizo correctamente o no. Aparte de eso, tenemos un i para validar de que aunque sea, tengamos el ID del proyecto y lógicamente este dato no se nos vaya nulo. Y aquí, como vemos, que si ya existe, simplemente dirá que ya nos hemos postulado a este proyecto. Siguiendo más lógica de los servicios, un poco más ahondando en esto, como vemos, tenemos el servicio de postulaciones, que es este, Postulation Services. Como vemos, nosotros llamamos es al save. Y cada servicio tiene instanciado un repositorio. Entonces le decimos al repositorio que guarde. Lógicamente el repositorio está con interfaces, pero nosotros le decimos específicamente al repositorio de postulaciones
que guarde ese objeto. Entonces, primero creamos la postulación y le pasamos este postular, conectamos a la base de datos, llamamos a nuestro procedimiento y llenamos cada parámetro de nuestro procedimiento. Luego, al ejecutarlo, retornará un true si se pudo realizar la inserción en la tabla o un false si no se pudo realizar. Esto sería la explicación del código de GeoI Detalles Proyecto y el GeoI Gestión de Estudiante. Bueno, a continuación pues tenemos el diagrama de clases UML. Lo que hice básicamente fue tomar casi toda la estructura de nuestro proyecto e implementarla con un diagrama de clases. Por ejemplo, podemos ver acá que tenemos el repositorio, digamos, padre, que va a tener todos los métodos que van a implementar los repositorios para cada una de las entidades. Por ejemplo, aquí tenemos el repositorio del coordinador, de postulación y de la compañía. Estas a su vez hacen otra implementación a ya un repositorio en específico que sería en MySQL, donde pues ya va a ser la ejecución de cada uno de los métodos que tiene el proyecto padre. A su vez, estos métodos se van a pasar al servicio, o sea, también tenemos un servicio para cada entidad y lo que hace este servicio va a ser llamado en cada una de las interfaces gráficas. Acá tenemos también las entidades que componen pues este proyecto. Como vemos, aquí tenemos el coordinador, la postulación, la compañía con cada uno de sus atributos y sus métodos, además de las demás entidades. Lo único que nos falta aquí serían las interfaces gráficas, que irían un bloque más abajo donde pues llamarían a los servicios para ser ejecutados. A continuación pues también voy a hacer una explicación de más o menos la estructura de nuestro proyecto. Básicamente es nosotros lo llamamos Software Project Management y aquí tenemos la estructura de capas. Tenemos una capa de acceso a datos, una carpeta de acceso a datos, las entidades, como podemos ver, aquí están el acceso a datos que contienen todos los repositorios, además del patrón de diseño Factory, donde tenemos en el diccionario pues las diferentes entidades que usamos para el programa. Tenemos las entidades que serían las clases ya de cada una, que contienen sus atributos y sus getters, el constructor y getters y setters. También tenemos los servicios, como mencioné antes, para cada entidad nosotros usamos un servicio. Tenemos una capa de infraestructura donde pues básicamente implementamos algunas clases que nos van a ser útiles más que todo para algunas cosas no tan relacionadas con el negocio de la lógica de negocio de la aplicación, sino más para en sí la aplicación para que funcione mejor y se vea un poco mejor. Aquí tenemos por ejemplo el patrón de diseño observer, tenemos al sujeto y acá en interfaces pues ya tenemos todas las interfaces que usamos para hacer este proyecto. Por aquí, por ejemplo, tenemos el observador que tiene pues el método actualizar proyectos. Y acá por último tenemos cada una de las interfaces gráficas. Entonces, pues también, ya que en el documento de capas se nos hacía una pequeña insinuación a que usáramos un patrón de diseño llamado el patrón de diseño state, lo que nosotros hicimos fue crear otra capa que sería dominio de estados y para el proyecto creamos los diferentes estados que se nos piden en la aplicación. Básicamente aquí tenemos cada uno de los estados y los métodos. Este método viene de implementar de project state, de la interfaz project state, que básicamente va a ser dos métodos, que va a ser avanzar un estado, ya que pues como nosotros lo percibimos fue que de un estado, de un proyecto, solo puede avanzar a ciertos estados, es decir, por ejemplo, de recibido solo puede avanzar a aceptado o a rechazado, no puede avanzar a, digamos, cerrado o en ejecución. Y entonces, básicamente, este método hace eso.
Y si no, pues, y si no avanza, puede que pues no se quede en recibido, no, o algo, pues lo dejamos en este que básicamente retornará el mismo estado. Y con este string, pues básicamente simplemente obtenemos el, el nombre del estado con, pues, como una cadena de texto. Nosotros creamos esta project state y acá la implementamos y donde hacemos cada uno de los métodos. Esto básicamente funciona de la siguiente manera. Si yo ejecuto el programa, eh, si yo lo ejecuto y le doy las credenciales del coordinador, admin, estas serían las credenciales del coordinador. Como vemos, tenemos los proyectos postulados por las empresas y vemos que cada proyecto está en un estado. Entonces, por ejemplo, si abrimos uno, al estar en el estado actual en recibido, no podrá pasarse directamente en ejecución o a cerrado. Simplemente acá en el combo box van a estar estos dos estados que son los que se permiten, digamos que desde el estado actual recibido pueda pasar a estos dos solamente. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en ejecución. Si abrimos este, vemos que estando en el estado actual en ejecución, podría solo cambiar a estado cerrado. Entonces no hay manera de, digamos, de devolverse a aceptado o rechazado o a recibido. Entonces solo hay un camino. Entonces pues voy a hacer prueba de que sí funciona. Por ejemplo, no sé, este recibido solo puede estar en aceptado, que fue el primero. Aquí nos muestra la información de todo el proyecto, el resumen, descripción, presupuesto, nombre de empresa. Si vemos el nombre del proyecto es e-commerce intelligence y si le voy a cambiar estado a aceptado y si le oprimo yes me dice que actualizado correctamente. Y si voy a ver en la base de datos, ya este primero debería estar en aceptado. Como se mira aquí, ya se encuentra aceptado. Bueno, y por otro lado, les voy a explicar un poquito de lo que yo hice, ¿vale? Yo me centré más que todo en la interfaz de empresa, que es de aquí, ¿vale? Entonces, pues vamos a ejecutar el código pues para ver la interfaz cómo funciona. Aquí pues ponemos un usuario que ya está predefinido en la base de datos en el script de la población para facilidades. Entonces, Brian P y Paz 456. Este usuario pues ya está registrado como rol de compañía. Listo, entonces por eso ya abre esta interfaz que está asociada al rol de compañía y podemos ver el proyecto que Brian P ha postulado, vale. Entonces es este de aquí, ver detalles, y aquí podemos ver los detalles del proyecto que ha postulado la empresa con usuario Brian P. Entonces tiene este nombre, es de la empresa Construcciones Modernas, tiene su fecha, presupuesto y bueno, objetivos, resumen, descripción. Y aquí abajito podemos ver el campo del estado. Este campo de estado pues va a cambiar cuando el coordinador en su interfaz pues lo edite. Listo, entonces vamos aquí a registrar un proyecto, vale. Podemos ponerle manzanas, es que una tienda de manzanas, y entonces puedes gestionar la venta listo. ¿Para qué otra cosa? No sé, vender. Bueno, tiempo máximo, no sé, 6 meses. Aquí presupuesto, vamos aquí, no sé, un número de presupuesto y la fecha de entrega. Entonces podemos ponerle, no sé, el diciembre del 25. Entonces ponemos 20 de diciembre del 2025. Listo, le vamos a registrar. Bueno, presupuesto tiene que tener, pues debe estar solo en números. Y listo, ya se agregó entonces ya correctamente esta postulación. Vamos a revisar ante la base de datos. Aquí ya tengo preparado la llamada al procedimiento y podemos entonces verificar que ya fue ingresado
el proyecto ya fue postulado, listo. Y el estado pues inicial es el estado de recibido, ¿vale? También podemos ver aquí la información del proyecto que nosotros acabamos de postular. Y para salir, entonces pues le damos aquí al botón de salir. Nosotros nos centramos, bueno, ahora haciendo referencia ya al código como tal, pues podemos ver aquí el botón de registrar, y también apenas se crea la interfaz tenemos aquí los company service. Estos pues se los manda la factoría de los frames que fue hecha, bueno pues sí, hecha por mi compañero Brian, y entonces pues le envía, bueno aquí llegan los company service y un usuario pues para saber a qué usuario está relacionada la interfaz que se abrió. También pues tenemos aquí este método actualizar tabla, que este lo que hace ya es usar los servicios que le llegaron al GUI como tal. Entonces aquí usa por ejemplo el company service para obtener la compañía asociada al usuario, y aquí también usa el project service para obtener la lista de los proyectos asociados al NIT de la compañía que aquí ya buscamos. Y pues aquí ya se entonces el llenado de las tablas. Aquí en esta columna de aquí también podemos ver, aquí hubo como una cuestión, una problemática en el proyecto, que fue este botoncito de acá. Bueno, este es el botoncito que está adentro de la tabla. Ya les muestro. Entonces este botón de aquí de ver detalles, la verdad sí nos dio bastantes problemas, porque yo tuve una implementación del botón y mi compañero Juan Esteban Mera también tuvo una diferente. Entonces pues para cumplir con los principios SOLID optamos entonces por hacer una factoría de botones que admitiera diferentes parámetros. Listo, todo eso está implementado en la capa de la infraestructura, que está aquí. Entonces recibe diferentes parámetros, y dependiendo de los parámetros que reciba, entonces va a crear el botón de ver o el botón de aprobar, que este ya es el que usa mi compañero Juan Esteban Mera. Y eso es todo.